¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes del otro lado? Estamos aquí nuevamente en un programa de Mirada Salteña. Vamos a acompañarlos hasta horas 20. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a la audiencia? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Otros viernes, ¿no? Muy frío. Así que en casa, seguramente tomando mate, tomando un cafecito y disfrutando de este programa, ¿no? Que es muy interesante. Así es, Martín, especial el día. Bueno, ha nevado en ciertos lugares de la provincia también, así que bueno, Así es, bueno, tenemos por lo menos acá no cayó nieve, pero sentimos bien el airecito, ¿no? De que ha caído nieve en algún lado. Bastante se ha sentido el frío. Así es, Martín. Bueno, vamos a pasar a comentarle. Hoy hay muchas noticias noticias positivas, noticias buenas, con respecto, por ejemplo, a la ley que estábamos esperando. ¿Te acuerdas que habíamos hablado el día miércoles? Bueno, ya por fin entonces tenemos, ha salido, sí, aprobado por parte del Senado, la ley de fibrosis quística. Y vamos a comentarles, ¿sí?, en detalle en unos momentos de qué se trata esta ley. También vamos a comentarle, Martín, de qué se trata el programa de hoy, algo que de Mirada Salteña estamos apoyando. Es más, si se pueden ustedes ingresar a nuestra página de Facebook, a través de la cuenta de Instagram también, el hashtag Yo Apoyo, a que justamente el tema del que vamos a hablar hoy día, apoyamos a que también las personas con discapacidad sean beneficiarias del cobro del ingreso familiar de emergencia y de la tarjeta alimentar. Que, Martín, porque estas personas, ¿sí?, como bien repasábamos el miércoles también, al estar incluida dentro de uno de los ítems de percibir la pensión no contributiva por invalidez, han quedado fuera de poder acceder a este beneficio del IFE y o tarjeta alimentar. Así es, ¿no? Y como venimos manifestando, programa tras programa, han quedado invisibilizadas, ¿sí?, las personas con discapacidad durante todo el desarrollo de la legislación, decretos, resoluciones, decisiones administrativas que se han tomado durante la pandemia, han quedado muy invisibilizadas, ¿no? No se la ha tenido en cuenta en cuanto a cubrir tanto que puedan acceder a las prestaciones que normalmente venían accediendo, o en este caso la ayuda económica que en general el gobierno ha salido a cubrir para la mayoría de la comunidad, ¿no? Exactamente, Martín. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta con este ingreso familiar de emergencia, el IFE, que era destinado justamente, ¿no?, para paliar esta situación, la hemos atravesado desde marzo por el COVID-19, estando dentro de los vulnerables, ¿sí? Han quedado muchísimas personas en esta situación. Y aquí que nosotros sostenemos que las personas con discapacidad de suyo ya se encuentran dentro de los grupos vulnerables. Como bien también manifestábamos, Martín, a través de nuestro programa en la página, como bien decimos, ¿no?, desde un principio estaban totalmente invisibilizadas. Segundo, necesitaban y necesitan de esta ayuda económica. Pero no por una cuestión, yo manifestaba, de vulnerar la autonomía, la independencia, que es con la que uno siempre, tiene ese espíritu de la autonomía de las personas con discapacidad. No, sino porque justamente, ¿no?, todo lo contrario, es darle fuerza, justamente. O sea, hay muchísimas situaciones y conozco muchísimos casos de personas que sabemos que desde el primer momento se habían suspendido las prestaciones. Luego, después de todo un trabajo también de los profesionales, pasamos a tener las prestaciones de manera virtual. O sea, es todo un cambio, todo un proceso que también debe, que le tocó a la persona por discapacidad atravesar, sean niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Y la verdad que es muy difícil. Imagínate, Martín, si a todos nos estás costando. Y la suba de todo es para todos, y no por percibir esa pensión, porque conozco casos que solamente la persona por su discapacidad, y si no fuera a veces por la ayuda de un familiar, solamente percibe eso. Aparte hay que tener en cuenta, Fer, que no solamente es la falta de prestaciones, ¿no?, sino que prestaciones de rehabilitación o habilitación, como hablamos en otro programa con el licenciado, con Diego, sino que además los medicamentos, ¿no? Se trata muchas veces de personas que necesitan de medicamentos que son de alto costo
y que las obras sociales no le estaban cubriendo y tenían que salir a cubrirlo de su propio bolsillo, ¿no? Así es, Martín. Entonces, bueno, apoyamos y justamente hablando de este caso, de lo que se trata de que las personas con discapacidad sean beneficiarias del ingreso familiar de emergencia y o tarjeta alimentar también, hoy vamos a dialogar y vamos a hablar, ¿sí?, con el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, el señor Luis Contigiani, ¿sí? Justamente, Martín, el señor diputado, él está trabajando en este proyecto que por ley, ¿sí?, se incorpore y de esa manera las personas con discapacidad puedan cobrar de este beneficio. También se plantea lo de la tarjeta alimentar, suba también del monto de las pensiones no contributivas por invalidez. Entonces vamos a dialogar con él, ya hemos tenido, Martín, nosotros la dicha de poder escucharlo. Vamos a preguntarle porque la iniciativa principal fue de la exdiputada, quien trabajó un borrador que es la señora Troyano. Así que bueno, también vamos a hablar y que nos cuente en detalle. Nos pareció muy importante, estamos a favor y ojalá que esto sea escuchado a nivel nacional y un beneficio para todos. Yo y vos coincidimos, ambos, vos y yo, coincidimos ambos que se necesita esto, ¿sí? Así que bueno, la verdad vamos a preguntarle en detalle con respecto a este proyecto que nos pueda informar. Así que bueno, ya en un momento después de la pausa vamos a estar charlando con el señor diputado. Muy bien, y bueno, importante lo que mencionabas al principio también, Fer, de la aprobación de esta ley, que hablamos del programa anterior, ¿no? La ley de la fibrosis quística, en el cual vamos a ver los puntos más importantes, ¿no?, de esta normativa. Así es. Donde se ha establecido que se declara primeramente de interés nacional la lucha contra la enfermedad, ¿sí?, una cobertura del 100% de las prestaciones, también que van a acceder inmediatamente al certificado de discapacidad, al CUT, al certificado único de discapacidad. Así es, Martín, exactamente, no sé si lo puede poner en pantalla, la plaquita, ahí estaba justamente lo que estábamos comentando de las, a ver, ¿cómo te puedo explicar? De lo que, el resultado, ¿no?, exactamente, los beneficios, sí, entre otros, de esta ley. Es muy importante, porque, como bien vos manifestaba, a la persona obtener el CUT, el Certificado Único de Discapacidad, automáticamente ingresa a lo que son las coberturas, la cobertura integral. Estamos hablando de las prestaciones médico-asistenciales, de los medicamentos, transporte, o sea, todo lo que, educación, todo lo que la persona necesite. Y hay un punto muy importante, Fer, en cuanto implementa, ¿no?, esto que nosotros siempre decimos de la detección temprana, ¿no?, de sí, distintas discapacidades, y en este caso implementa la pesquisa neonatal como obligatoria. Así es, Martín, exactamente. Entonces, justamente lo que hablamos siempre en todos los programas, que es importante tener, ¿no?, un diagnóstico temprano para poder mejorar la calidad de vida e incluso para superar, ¿no?, la discapacidad que se pueda tener en ese momento. Así es, Martín, y también está el tema de la creación del banco, ¿sí? Allí vamos a ver, bueno, ya en un momento vamos a compartirle en pantalla justamente para que puedan observar. Igual también lo vamos a repasar y lo vamos a subir a nuestra página, ¿sí? El Banco Nacional de Drogas para los y las pacientes, ¿sí? Drogas únicas para los y los pacientes. La verdad que, bueno, ya se va a saber en detalle también y vamos a poder analizar esta ley en beneficio de todas las personas. Así que, bueno, desde Mirada Salteña celebramos la aprobación de esta ley y que sea en beneficio para todas las personas que realmente lo necesitan. Tal cual, ¿no? Y como decimos siempre nosotros, bregamos por la lucha de todas las personas, ¿sí?, que están padeciendo alguna discapacidad o alguna enfermedad que en su momento se caratularon como raras y en su lucha están pidiendo, ¿no?, una normativa específica para que pueda cubrir las distintas prestaciones o necesidades que necesitan, ¿no?, por parte de las obras sociales. Así es, Martín, exactamente. Bueno, ¿te parece, Martín? Nos vamos a una pausa. Antes de irnos a la pausa, Fer, queremos decirle, informarle, bueno, primero darle la bienvenida a dos colegas que nos van a auspiciar también, están muy contentos con el programa. Uno de ellos es el mediador, el doctor Ramiro Fernández, también que vamos a compartir las mediaciones con el doctor Claudio Rodrigo Vega.
Y el otro colega es la doctora Mariela López Teixeira, ¿sí? Especialista en accidente de trabajo y RT, así que les damos un fuerte abrazo, un gran saludo y muchas gracias por confiar en nuestro programa, ¿sí? Así es, Martín, exactamente, dos colegas muy excelentes profesionales, así que esperamos tenerlos muy pronto en el piso también para que nos cuenten en detalle. Seguramente muy que interesante sí. el trabajo que ellos realizan. Y otro temita es que anunciarle, ¿no?, a nuestra audiencia que en un par de programas hemos estado hablando con la gente de Ilven, uno de nuestros auspiciantes, y amablemente, gentilmente la gente de Ilven nos propuso que para la audiencia de Mirada Salteña va a haber un descuento especial, ¿sí? El que quiera hacer los cursos de Ilven y vaya de parte de Mirada Salteña, va a recibir un descuento del 10% en todos los cursos y módulos que está dictando este centro, ¿no?, Ilven. Exactamente, Martín, así que bueno, ya saben, así estamos repasando, se encuentra en Lerma 294, y así tienen todos los datos, también tienen sus páginas a través de las redes sociales, pueden ingresar, así que ya saben, si van de parte de Mirada Salteña, van a tener un descuento en cualquiera de las clases que decidan tomar. Así es, y la audiencia que esté interesada se contacta con nosotros, ahí están nuestros números, ¿sí? Y a los fines de indicarle, ¿no?, cómo es la manera para que puedan acceder a este descuento del 10% en Ilven. Exactamente, Martín. Bueno, dicho Ahora esto, sí. entonces, ¿te parece? Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna es pura potencia. Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña y ya nos encontramos en línea, Martín, con el señor diputado, ¿sí? Con Luis Contigiani. Muy buenas tardes, señor diputado. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí está, ahí lo tenemos. Perfecto, acá estamos a través de Zoom. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes, el honor es el mío. Muy bien, bueno, Luis, ¿le podemos llamar Luis? Sí, claro. Luis, claro. bueno, acá nos hemos enterado del proyecto muy interesantísimo que usted presentó, en el que está trabajando. Acá, bueno, en Salta, a través de Mirada Salteña, también a través de nuestras redes, hemos difundido, que muy interesante nos pareció de no dejar invisible, ¿no?, a las personas con discapacidad. Así que si nos puedes contar un poquito para nuestra audiencia sobre qué se trata el proyecto, qué lo motivó a presentarlo, de dónde nació. Mire, en primer lugar agradecerle el gesto de ustedes por esta entrevista y por difundir este proyecto, porque la causa es muy justa y muy noble. Ustedes saben que en esta pandemia el gobierno nacional y distintos gobiernos provinciales han ayudado a muchos sectores perjudicados por la misma, sean económicos, empresariales, laborales, sociales, pero a las personas con discapacidad no les llegó ningún tipo de ayuda. Así es.
directamente. Y la pandemia los viene afectando de manera muy dura. Tal cual. Recordemos por otra parte, Martín, que las personas con discapacidad, que es un sector muy importante del país, hoy los que pueden están cobrando una pensión nacional no contributiva que no llega a los 12.000, 12.500 pesos con mucha suerte. Exacto. Que está desactualizada hace mucho tiempo, que no se ajusta. Y que hay pensiones provinciales que llegan a una suma o una cifra irrisoria de 800, 1.000, 1.200 pesos por mes. Y además un problema aún más grave. Como hay un problema político, administrativo entre los últimos dos gobiernos, o el gobierno anterior y el actual, que llevó a que el programa Incluir Salud no esté regularizada la situación de su presupuesto con las prestadoras. Hoy las personas con discapacidad no cuentan los beneficios que ese programa tendría que cumplir en concepto de beneficiar en la compra de medicamentos a las personas con discapacidad, ayudarlo en los tratamientos clínicos, ambulatorios, etc. Encima de todo esto está la pandemia y la situación de que no fueron contemplados en ningún tipo de agenda de ayuda. Así es. Y por eso es que con la diputada nacional con mandato cumplido, Gabriela Troiano, de la provincia de Buenos Aires, vinculada a muchas organizaciones de diferentes discapacidades, estamos proponiendo al Gobierno Nacional, por medio del Congreso de la Nación, algunas medidas concretas como las siguientes: que las personas con discapacidad sean incluidas en el IFE, en el ingreso familiar de emergencia de manera urgente. 2, que sean contempladas también en el programa alimentar, de la tarjeta alimentar que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 3, que se actualice de manera urgente las pensiones no contributivas a nivel nacional y las pensiones provinciales. Y por último, y muy importante, que se regularice urgentemente la situación del programa Incluir Salud, que vendría a ser como una especie de obra social para las personas con discapacidad. Esto es lo que estamos solicitando. No nos quedamos solamente con la presentación del proyecto, porque queremos solucionar, encontrar alguna respuesta concreta en beneficio de estas personas. Por eso hemos tomado contacto con diferentes funcionarios del Gobierno Nacional, con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con funcionarios que actúan en el Instituto de Discapacidad y demás del país, con la idea de tratar de comprometerlos a encontrar una respuesta concreta a esta situación de injusticia, de manera urgente. El compromiso que hemos tenido, que en los próximos 10 días nos estarían dando algún tipo de respuesta, y si esto es así, ojalá que sea una respuesta acorde a la situación que están viviendo estas personas con discapacidad, que es una situación muy difícil. Muy bien. Y Luis, una preguntita. El proyecto está presentado para informarle, ¿no?, a la gente en cuanto a la expectativa que se le crea a las personas con discapacidad que con este excelente proyecto, cuáles serían los tiempos, ¿no?, para poder llegar a una solución positiva. Mire, presentamos el proyecto de resolución la semana pasada, ya ingresó. Yo hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, rápidamente tuvo también adhesiones de diferentes legisladores y legisladoras de distintos bloques. Mi intención es que salga lo más urgente posible, pero a la misma vez estamos entusiasmados con la amplia difusión que tuvo este tema, gracias a programas de radio y de televisión, medios de prensa, como también como el de ustedes en este momento, que están difundiendo esto,
y gracias a toda esa repercusión nuestra expectativa es que logremos, antes o después del proyecto de resolución, alguna medida concreta de justicia, de inclusión para las personas con discapacidad. O sea que estamos trabajando en paralelo tanto en el Congreso para sacar este proyecto adelante, pero a la misma vez difundiendo, amplificando estos pedidos, esta demanda, para ver si desde el Ejecutivo arrancamos medidas urgentes y concretas. Qué importante, ¿no, Luis? La verdad que, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que se menciona, lo que se dice respecto al IFE, es que va a quedar como un beneficio en el tiempo, va a ser permanente. Entonces, sí, es el momento, creo, oportuno para incluirlas las personas con discapacidad y también ellas puedan beneficiarse como el resto, ¿no? Así es, inclusive en algún diálogo con el área de desarrollo nacional, social de la Nación, también hemos sugerido de que si ellos están trabajando, como aparentemente lo están haciendo, según dichos de los propios funcionarios y funcionarias, en el programa de un ingreso universal ciudadano, también pedimos que en ese programa sean incluidas las personas con discapacidad. Vuelvo al punto inicial. En toda esta pandemia no hubo ninguna medida de ayuda, de beneficio, en temas de salud, en temas de asistencia económica, en las pensiones de las personas con discapacidad. Se ayudaron a empresas que están muy bien, que se ayuden, se defendieron fuentes laborales que están muy bien, a todos los sectores de pobreza que la están pasando muy mal. Nosotros queremos en esa agenda incorporar a las personas con discapacidad, que son muchos en la Argentina. Tal cual, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial, ¿no? Sería aproximadamente el 15% del total de la población acá en nuestro país. Y muy importante esto que decía, no Luis, trabajar en paralelo con los diferentes organismos, porque nosotros, te comentábamos, bueno, somos abogados, somos especialistas en la materia, trabajamos en discapacidad acá en Salta. Somos autoridades del Instituto de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Colegio de Abogados, y en nuestra trayectoria, en el trabajo diario que hacemos, vemos cómo hay una barrera que siempre tratamos nosotros en las distintas charlas que damos, es esa barrera de tratar de eliminar, que es la barrera actitudinal, ¿no? La barrera de la falta de información de la comunidad, la barrera de el ponerse en el lugar del otro, justamente, ¿no? El eslogan de nuestro programa es cambiemos indiferencia por conciencia, ¿sí? Y vemos lo que vos estás planteando, ¿no? Y siempre decimos que tanto en la obra social que tienen incluir salud o en los distintos estamentos del Estado, es una cuestión de actitud más que nada, ¿no? Es una cuestión de humanizar, de sensibilizar, ¿sí? Tanto a los empleados como a las autoridades de los diferentes organismos, a los fines de que llegue realmente el beneficio que corresponde a la persona con discapacidad, ¿no? Bueno, usted ha planteado, Martín, un tema importante que yo también lo quiero poner en esta reflexión. Creo que una de las dificultades que tiene la política en general a la hora de definir una agenda y de tomar decisiones con respecto a las personas con discapacidad y a la dignidad humana de la misma y a sus derechos que vienen de convenios internacionales, etcétera, la dificultad que veo es la carencia de una visión humanista que hace a la dignidad de las personas con discapacidad. Es como que hay en la política una carencia de visión y eso lleva a una insuficiencia en las decisiones que se van tomando después desde diferentes ejecutivos. Es como que no se comprende, como que no hay una empatía, como que no hay una comprensión humana de lo que significa la importancia de la dignidad humana de las personas con discapacidad, de la importancia que representa en la Argentina todo este sector, y no hay una comprensión, insisto, de lo que significa saber incluir a este sector,
saber ser empático, saber trabajar por su dignidad. Hay que cambiar en este sentido el enfoque y la política tiene que abrirse, porque con muchas medidas concretas, simples, que están faltando, podríamos hacer mucho más por este sector de la población, por estas personas, y no significaría ningún riesgo para la Argentina, para el Estado, para nada, en términos económicos me refiero, pero son medidas que no están, creo yo, por esta carencia de visión, esta falta de comprensión o de sensibilidad. Que el programa Incluir Salud no esté regularizada, sea porque el gobierno anterior fue responsable en un cambio administrativo, sea porque el presupuesto todavía no está, no importa la causa. La cuestión es que la política está llegando tarde, no tiene esa sensibilidad, y hay muchísimas personas con discapacidad que tienen problemas de acceso a medicamentos y a tratamientos clínicos. Bueno, ahí es donde la política tiene que abrirse a una sensibilidad diferente para entender a las personas con discapacidad. Así es, ¿no? Y sobre todo, qué importante esto que usted mencionaba, porque cuando hablamos de esta situación estamos hablando del derecho a la salud de las personas con discapacidad, un derecho humano que realmente no puede esperar en el tiempo. A mí me ha pasado justamente en estos días con ese programa de salud, tener que solicitar medicamentos, por ejemplo, en una situación de una persona que padece epilepsia y sí o sí tiene que tomar los medicamentos. No pueden esperar. O sea, hay situaciones que quizás en el tiempo uno puede dilatar, esperar, tomar medidas, pero cuando se trata del derecho a la salud tiene que ser garantizar el Estado a través de medidas, de acciones positivas, y tiene que ser eficaz, eficiente, garantizar en el momento, ya sea a través del Estado mismo, que es de lo que estamos hablando ahora, o a través de los agentes del seguro de salud, llámese obras sociales, o cuando hablamos de empresas de medicinas prepagas, de garantizar, ¿no?, que es siempre lo que nosotros desde aquí informamos correctamente, tratamos de llegar a nuestra comunidad salteña a los fines de que tomen conocimiento, porque nosotros sostenemos que estamos hablando, como bien mencionaba hace un momento, del derecho a la salud, el derecho a la vida. En muchos casos se pone en riesgo la vida de la persona, la dignidad, como bien mencionaba usted, factores tan importantes, ¿no?, para una persona. Así es, Fernanda, y fíjese usted que este derecho a la vida, a la salud y a la dignidad de las personas con discapacidad, al no funcionar como corresponde el programa Incluir Salud y colocarlo en una situación de suma debilidad en este derecho del acceso o el derecho a la salud y el acceso a medicamentos, y teniendo en cuenta además que no todas las personas con discapacidad del país tienen una pensión. La pensión es muy baja, está desactualizada, y algunas, como decías, pensiones provinciales son irrisorias, testimoniales. Pero aún así hay una gran parte de las personas con discapacidad que ni siquiera tienen una pensión. Así es. Y cuando hay un problema como el programa Incluir Salud, lo que les queda a estas personas es la prepaga, pero las prepagas no están diseñadas para ellos, o el acceso a una prepaga se le resulta imposible. Claro. Y los sistemas de salud provinciales o nacionales también no están preparados para ello. Por eso la importancia de regularizar toda esta situación, y estamos hablando de un porcentaje de la población no menor, ¿no? Muy importante. Sí, qué importante esto que mencionaba, ¿no, Luis? Que es verdad, y es un alto porcentaje dentro del colectivo discapacidad, de las personas que no tuvieron acceso a una pensión no contributiva, ¿sí? De hecho, nos consta a nosotros acá en Salta, el último gobierno directamente no dieron pensiones por discapacidad. Hubo gobiernos en los que sí, por tener la discapacidad se le otorgaba directamente una pensión a la persona con discapacidad, pero luego se cambiaron las políticas y directamente le denegaron. Y muy interesante esto en esta época de pandemia que decías, no accede a la pensión, no accede a este programa, ¿sí? ¿Qué nos queda? Los hospitales públicos, las salitas públicas, en el cual en esta época de pandemia están todos abocados justamente a tratar el tema del coronavirus, ¿no? Están todos centrados en prepararse para contrarrestar esta pandemia, y si antes era menos, ahora mucho menos todavía, ¿no?
Mire, le habrá pasado a usted, Martín, en su programa y en las redes sociales de su programa y medios de comunicación. A mí me pasó en las redes propias cuando difundimos este proyecto. Tuvimos una repercusión que me sorprendió. Facebook, correo electrónicos, mensajes, todos mostrando la urgencia, una demanda urgente de respuestas, mostrando desesperación, angustia, por este cuadro de situación que muy bien sintetizaba usted. Pandemia, el programa de salud, Incluir Salud, que no funciona, los padres, las madres o los parientes muchas veces que apoyan a las personas con discapacidad, con dificultades laborales, producto de la pandemia o de la situación económica, un combo que hace que la situación sea muy angustiante. Y yo lo noté en la repercusión de este proyecto, en el sentido de la cantidad de mensajes de angustia, de desesperación y de urgencia frente a una iniciativa que intenta encontrar respuestas urgentes. Por eso yo los animo a nuestros oyentes y a todos los medios de comunicación, como lo están haciendo muy bien ustedes, a que nos ayuden a difundir esto. No por un tema político, no nos interesa un posicionamiento político, olvídense de nosotros. Lo importante es que hablemos de la agenda urgente que necesita ser respondida por diferentes organismos del gobierno nacional y provinciales en relación a las urgencias de las personas con discapacidad, sea desde un medicamento, un tratamiento clínico, desde una ayuda económica y diferentes situaciones de la vida en este contexto de pandemia. Hagamos esta difusión, seamos la voz de todos ellos, ayudémoslo también y tratemos de que lo más rápido posible el gobierno pueda anunciar acciones concretas en relación a las personas con discapacidad. Nosotros lo estamos haciendo desde el rol que tenemos, institucional, como legisladores, hablando con todos las autoridades correspondientes, pero ayudemos desde los medios, desde la difusión, a encontrar soluciones, beneficios, medidas que ayuden a paliar esta situación de angustia y de injusticia. Así es, exactamente, Luis, no es justamente, ¿no? Bueno, esperamos que realmente esto sea pronto, que sea positivo, que yo creo que considere el Estado, se haga un stop a esta falta de visibilización o invisibilización por parte de nuestro gobierno nacional. Desde el primer decreto, yo sostuve en este programa del 297, que recuerdo había un artículo, el 5, inciso 6, solamente me hablaba una oración mínima respecto a las personas con discapacidad para poder trasladarse en alguna situación y poder estar con ellas, y no me hablaba absolutamente de más nada que con respecto, por ejemplo, a las prestaciones que se suspendieron, no se sabía cómo trabajar, qué iba a suceder con esto. Después se habló lo de la teleasistencia, y yo manifestaba también que estos son golpes muy duros para las personas con discapacidad, cambiarle la modalidad de tomar sus prestaciones, hacerlo de manera virtual. Quien tiene la posibilidad de acceder a un dispositivo móvil, porque aquí en Salta no sucede que en el interior no todas las personas cuentan o con un servicio de internet, entonces vieron totalmente frustradas sus prestaciones. Y qué importante que son, ¿no? Porque esto en sus tratamientos realmente influye mucho. Y encima, el aditamento con esto de que cuando sale un beneficio económico, porque se creó una expectativa en todos los argentinos con este beneficio, las personas con discapacidad quedan excluidas. Realmente yo me solidarizo, también el doctor aquí Martín, con las personas con discapacidad, apoyamos este proyecto, señor diputado, y la verdad que deseamos que se logre, que se entienda, como hablábamos, ¿no?, hace un momento. Yo creo que de ahí partimos de una verdadera inclusión de parte de todos, dando el ejemplo también, porque ha sido un golpe muy duro para todos y también, por supuesto, para las personas con discapacidad. Así es. Bueno, ojalá que en los próximos 7, 10 días, a partir del esfuerzo que están haciendo ustedes y muchas personas de buena voluntad como ustedes y comprometidas y sensibles a este sector
de la Argentina. Ojalá que podamos entre todos en los próximos 7 y 10 días hacer lo posible para escuchar alguna medida de beneficio, de ayuda para las personas con discapacidad. Luis, y abusando de tu tiempo, una preguntita más. ¿Qué respuesta tuviste con respecto a esto que nos comentabas, que hablaste y tuviste la oportunidad de hablar con funcionarios, con distintos organismos? ¿Qué respuesta tuviste con este planteamiento y esto que le decías, ¿no?, de ir trabajando en paralelo para que te den soluciones? Porque nosotros acá en Salta, por ejemplo, y uno de los objetivos del programa, nosotros creemos que lo que falta dentro de toda la sociedad, la comunidad, es la información. Por ahí entendemos que muchos actúan, bueno, creemos en la buena fe, ¿no? Nosotros siempre apostamos a la buena fe de las personas y creemos que por ahí la falta de actuación, ¿sí?, o la inoperancia se debe a una correcta información, a la falta de conocimiento de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, damos a conocer el derecho y ahí tenemos una respuesta directa, digamos. ¿Cuál fue la actitud que tuvo, qué respuesta tuviste vos con respecto a esto, ¿no?, que vos conversaste con los funcionarios, con distintos organismos, digamos? De manera sintética le podría decir que agradecieron la preocupación nuestra, nos decían a la misma vez que estaban trabajando en alguna medida y tengo una expectativa moderada, para poner un término, una expectativa moderada, de que en las próximas semanas, 7, 10 días, podamos escuchar algún anuncio de parte del gobierno en relación a las personas con discapacidad. Le diría que de mis charlas el resumen es este, que están trabajando, que agradecieron, que están trabajando y que podría haber algunas medidas específicas para las personas de ayuda, para las personas con discapacidad en los próximos 7, 10 días. Tengo una leve expectativa, no quiero generar tampoco, expectativas que después no se cumplan, pero sí tengo en lo personal una expectativa moderada de lo que hablé, que alguna medida van a tomar, y de toda manera no me confío solo en esa expectativa. Sigo bregando, sigo difundiendo, sigo hablando, como lo hacen ustedes, y lo invito a hacerlo en todo el país, a todo el mundo, para, insisto, encontrar medidas concretas, una situación injusta, desesperante, que están viviendo todas las personas con discapacidad. Así es, ¿no? Es. Bueno, Luis. Qué importante esto, ¿no?, que manifestabas que esto es una cuestión que nos atañe a todos como sociedad, no tiene una bandería política, tendría que ser sin partidismo político, ¿no? Entonces es una temática que nos atañe a todos como sociedad y bregar para que ningún grupo vulnerable dentro de la sociedad quede excluido, ¿no? Más en este tiempo en el cual toda la sociedad ha sido impactada con este tema de la pandemia, ¿no? Y si bien el Estado ha salido a dar una mano a la mayoría de los integrantes dentro de la parte económica, el momento económico de la sociedad, también es importante que se le dé a las personas con discapacidad, ¿no? Así es. Diría que la dignidad humana, los derechos humanos, a la salud, a la vida, y los principios de la dignidad humana en general, es previo a cualquier cuestión ideológica. Lo que define a una persona no es una ideología o una creencia. Lo que define a una persona humana es lo humano, y lo sagrado como humano, y los principios de los derechos del hombre están muy bien definidos en los tratados internacionales, en los convenios internacionales. Entonces, esto no tendría que discutirse en Argentina. Por eso hablo de una carencia política, de una carencia de sensibilidad, de visión, que a veces hace que no estén en la agenda temas tan importantes que hace a la dignidad humana en sí misma, que, insisto, es muy previo, es absolutamente previo a una creencia o a una ideología. Bueno, Luis, te agradecemos, realmente aplaudimos ¿no?, esta iniciativa,
realmente muy importante para visibilizar a un grupo en el cual, como bien decía Fernanda, desde el principio del decreto 297 que editó el gobierno, estaba invisibilizado. Y bueno, qué bueno que haya personas, ¿no?, así a nivel nacional, en el puesto que tenés vos, Luis, tan importante en el Congreso Nacional, para empezar a hacer rodar, ¿no?, esta rueda y tratar de que la mayoría de, en este caso, la gente que pueda tomar las decisiones, sea en beneficio de este grupo, ¿no? Así es, el agradecido soy yo, y también quiero felicitarlos a ustedes por difundir esto. Insisto, la importancia de difundir, de generar un movimiento, una difusión masiva y un compromiso de todos para tratar de que asegurar que las medidas vengan, ¿no? Y las ayudas también. Muchísimas gracias, Luis. Hola. Sí, bien, Luis, perdón, yo interrumpí. Muchísimas gracias, ¿no? Por favor, y como bien decía Martín, qué importante. La verdad que cuando yo me anoticié de esto me pareció espectacular. Agradezco, celebramos este tipo de trabajo que realizan funcionarios como ustedes de la Nación. Y bueno, esperamos, como bien decimos, no vamos a crear falsas expectativas, mejor sorprendernos, pero bueno, ojalá que la respuesta sea positiva. Desde toda la comunidad, todo el sector del grupo vulnerable de las personas con discapacidad, celebramos y agradecemos este tipo de trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias también por la entrevista, muy importante, y bueno, estamos en contacto y bueno, también trabajamos, ¿no?, desde el interior de nuestro país, nosotros del interior de nuestra provincia, y bueno, crear esta conciencia, creo, esta concienciación, como siempre lo menciono yo, entre todos nosotros para crear una verdadera inclusión. Muchas gracias, y les mando a todos ustedes un abrazo. Gracias, Luis. Y seguramente estamos en contacto. Gracias. Muy bien. Bueno, Martín, ahí estábamos escuchando al señor diputado por la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani, que hablaba, ¿no? Exactamente, yo tuve el placer de poder escucharlo y del cual me anoticié de esto tan importante, ¿sí? Y vamos a seguir difundiendo, porque realmente es algo interesante e importante para las personas con discapacidad. Somos la voz de todos, ¿sí? También, y lo iba a mencionar, y la verdad que mientras hablaba el señor diputado, la lucha que también tienen los padres, son las personas con discapacidad y toda su familia, el grupo familiar también, que nosotros, Martín, conocemos bien día a día cómo trabajan, madres que incansablemente trabajan, luchan, renegar con las obras sociales, la burocracia con la que todo esto lleva, con la falta de prestaciones, el día a día por querer ver que su niño, niña, adolescentes, joven, adulto esté bien, que puedan hacer los tratamientos. Y bueno, la verdad que esto vendría espectacular, porque ya fue como una cuestión negativa cuando le vamos a dar el IFE a todo menos, que también hoy día hablaba y mencionaba, por ejemplo, a los jubilados. Así es, Feri, ¿te parece? Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos y comentamos, ¿no?, todo esto tan interesante, esta nota que nos brindó el diputado, ¿sí? Vamos a una pequeña pausa, no te vayas que ya volvemos. Dale, Martín. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna es pura potencia.
Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña, ya en nuestro último bloque. Y bueno, ¿no? Como bien charlábamos, Martín, hace un momentito tuvimos una hermosa entrevista con el diputado nacional Luis Contigiani por la provincia de Santa Fe, y hablando de este proyecto, ¿no? De este trabajo que vienen realizando para que las personas con discapacidad puedan acceder al cobro del ingreso familiar de emergencia, más conocido como IFE, y lo que es la tarjeta alimentaria, y también entre otros, ¿no? Hablaba de lo que es este programa federal de salud, y también el aumento en algunas situaciones de lo que es el monto de las pensiones no contributivas. Así es, Fer, y bueno, como lo habíamos manifestado en la entrevista con el diputado, también estamos en nuestras redes sociales, hemos subido un hashtag, ¿no? Así es. Y donde Yo apoyo. Pedimos, exactamente, se llama Yo Apoyo, y en donde le pedimos a toda la audiencia que con su comentario, con su apoyo para sumar, ¿no?, adhesiones, y que lo compartan también en sus redes sociales a los fines de hacer conocido acá, ¿no?, y sumar mucho más apoyo para que se pueda lograr efectivamente la sanción de este proyecto. Así es, Martín, exactamente, ¿no? Y tener esta solidaridad también con el otro, y bueno, solamente con compartir a veces hacemos mucho. Así es. Bueno, Martín, antes de despedirnos, bueno, le voy a pedir a Joaquín, por favor, si me puede mostrar la foto. Allí, ¿te acordás del sorteo que hicimos de Amaru, de juegos didácticos? Allí lo tenemos a Pablito allí disfrutando de sus juegos didácticos de Amaru. Muchísimas gracias a las chicas de Amaru Juegos Didácticos, y así como está disfrutando Pablito de su juego, vamos a comentarle a toda nuestra hermosa comunidad salteña que tenemos un nuevo sorteo aquí está, lo que tenemos aquí en el piso, va a ser sorteado, Martín, el viernes 31 de julio, debajo de la fotito que hoy vamos a subir. Solamente tienen que realizar como hizo Vanessa Bregú, quien fue la ganadora, ella es de Rosario de Lerma. Allí está, este hermoso juego que son, en este caso, es para identificar todo lo que son frutas, ¿verdad? Así es. Muy lindo, muy lindas las fichas, son fichas de un material que también es bastante durable, ¿no? Sí, exactamente, eso es muy lindo, viene con la cajita, son muy bonitos todos los juegos didácticos de Amaru, así que bueno, Martín, ya le vamos a dejar allí en la página de Mirada Salteña las indicaciones para que puedan participar tal cual como lo hizo Vanessa, quien fue la ganadora. Dicho esto, Martín. Por último, acordate, ¿no? Si te interesa, Ilven, hacer uno de los cursos, módulos que está dictando Ilven, comunícate con nosotros a los fines de que accedas al 10% de descuento de Ilven. Así es, Martín, se nos termina el programa, nos vemos el próximo miércoles a horas 19. Que tengan buen fin de semana.